Oseas capítulo 6. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Inclina su rostro y acompáñenme a orar a nuestro Dios. Padre bendito, gracias te damos por la lectura de tu palabra esta mañana. Y te agradecemos porque entendemos que cada vez que abrimos tu palabra, analizamos lo que tú nos has dejado por medio de ella, podemos, Dios mío, conocerte más, podemos acercarnos a ti, podemos por medio de ello confrontar nuestra realidad, ver nuestras falencias, ver en aquello que nos parecemos a este pueblo impío de aquel tiempo, pero también ver tu inmensa misericordia, ver tu inmenso amor, el cual sobrepasa todo, el cual nace de tu propio corazón. Verdaderamente te agradecemos, Padre, por poder nuevamente abrir nuestra Biblia en Oseas y ver lo que tú tienes para nosotros. Yo te quiero rogar de manera personal como pastor, que tú me ayudes a exponer tu palabra de una manera sencilla, de una manera que pueda ser entendida por todos, pero sobre todo que haga honor a lo que ella dice por sí sola. Ayúdame a clarificar, a mostrar simplemente lo que tú nos quieres mostrar por medio de este pasaje que aparentemente es un poco complejo. Usa mi vida, háblanos por medio de tu Espíritu Santo, a pesar de mis debilidades como persona, a pesar de mi desconocimiento de muchas cosas. A pesar de mí, Dios mío, te ruego que te glorifiques en la predicación de tu palabra esta mañana. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos míos, a lo largo de este recorrido que hemos venido realizando por el libro del profeta Oseas, hemos visto cómo es que la nación del norte poco a poco, paulatinamente comenzó a desviar su caminar de la perfecta voluntad de Dios hacia lo que nosotros vemos en estos pasajes. Históricamente ya lo he mencionado con anterioridad, pero debido al tiempo que ha pasado desde que hicimos este pequeño quiebre o esta pequeña pausa para meditar sobre la entrada triunfal del Señor, entre comillas, y también sobre la resurrección de nuestro Señor, es menester que recordemos ciertas cosas sobre este libro y en particular el contexto en el cual estamos hablando acá. El libro del profeta Oseas es un libro escrito con el propósito de llamar al arrepentimiento a la nación de Israel. Cuando hablamos de la nación de Israel, no nos estamos refiriendo a la nación completa de Israel, a las 12 tribus, sino más bien a simplemente las 9 tribus y media que habían quedado en el lado norte de esta nación que algún día estuvo unida, pero por causa de la dureza del corazón partiendo por Salomón, que finalmente Roboam, su hijo, continúa y encarece más bien, se genera un quiebre entre ambos pueblos, siendo uno solo,
se divide en dos pueblos, la nación del norte y la nación del sur. Jeroboam, quien se levantó como rey, cometió atrocidades tremendas. Él, con el fin de que su pueblo, las 10 naciones o 9 naciones y media del norte, no fuesen a adorar al sur, a Judá, precisamente al templo en Jerusalén, cometió abominaciones terribles. Levantó 2 becerros para que el pueblo adorara allí a su Dios, entre comillas. Es así como este rey introdujo la idolatría de una manera descarada dentro del pueblo. Sin embargo, a la vista de ellos era normal. Nunca fue un quiebre tan importante desde la perspectiva de la gente de Israel. Lamentablemente, en medida que pasaron los años, la nación del norte se fue desviando más y más de la voluntad de Dios y comenzó a vivir una vida de un sincretismo religioso. Y quizá usted no ha oído esa palabra, es bueno entenderla. Sincretismo significa una mezcla de religiones. Entonces comenzaron a vivir el culto a Dios, pero un culto deformado, no conforme a lo que Dios había establecido, pero también comenzaron a introducir dentro de esta adoración a Dios la adoración a un Dios, y a los dioses más bien, en plural, de los pueblos cananeos que habitaron en aquel entonces esa tierra. En particular, la divinidad que ellos adoraban era Baal, que correspondía al dios de la fertilidad, y en particular se representaba como el dios de la lluvia, puesto que la lluvia era lo que rociaba la tierra y finalmente producía el crecimiento de todos los productos agrícolas. Es por eso que ellos comenzaron de esa forma a introducirse más y más en el culto a este dios, Baal, el baalismo que se llama, con sus distintos derivados. Ese es el contexto en el cual Dios manda a muchos profetas, y en particular al profeta Oseas. Un profeta que, como vimos con anterioridad, no tan solo tuvo que predicar un mensaje, sino que tuvo que encarnar un mensaje. Para que él, como un misionero, como un predicador, pudiese ver qué era lo que sentía el corazón de Dios, Dios le dio la terrible misión de casarse con una mujer adúltera, con una mujer prostituta, que posteriormente lo dejó, se unió a otros hombres y tuvo hijos de esa prostitución. Y eso fue lo que Dios le mandó a Oseas como parte de su mensaje. ¿Cuál era el propósito? Simplemente que Oseas pudiera interiorizarse en el corazón de Dios y pudiera predicar y llamar al arrepentimiento con el dolor que el mismo Dios lo estaba haciendo. Esa es la razón por la cual Dios manda a Oseas a esto. Hemos avanzado en el libro y hemos visto cómo es que el amor de Dios se manifiesta en innumerables oportunidades, y también hemos visto cómo hay una pequeña tensión en los textos. De pronto está hablando de destrucción, de juicio que Dios va a emitir sobre este pueblo rebelde, claramente producto de su desobediencia, pero de pronto, hablando de un lenguaje de juicio a este pueblo, comienza a hablar de bendición. Y esa es la tónica de este libro del profeta Oseas, que de pronto puede ser muy contradictorio y confrontacional para algunos. Es fácil y es común preguntarse cómo es que Oseas está dando un mensaje de juicio, de ira de parte de Dios, de destrucción, de desolación, y de pronto, de un momento a otro, comienza con un mensaje de esperanza. Esa misma tensión es la que nosotros vemos en este pasaje que acabamos de leer esta mañana. En Oseas capítulo 6 nosotros vemos cómo de alguna forma en los primeros 3 versículos hay una manifestación del deseo del pueblo de Israel de volverse a Dios. Sin embargo, a partir del verso 4 en adelante vemos un reclamo que Dios está haciendo. Entonces, eso produce de alguna forma ciertas dificultades para poder comprender cuál es el mensaje que Dios quiere dar acá. Por eso esta mañana vamos a estar hablando de la primera parte de los primeros 3 versos, para Dios mediante la próxima semana concluir con el resto de los versículos desde el 4 al 11, para comprender de mejor manera qué es lo que Dios quería mostrarnos aquí. El tema más importante que nosotros vemos aquí es el arrepentimiento. Pese a que de alguna forma esa expresión no aparece mencionada, el arrepentimiento es lo que se está haciendo énfasis en esta pequeña porción. Hermanos, es importante ver que el arrepentimiento no es un mensaje novedoso
enseñado por el Señor Jesús en el nuevo pacto. El arrepentimiento es algo que ya estaba y se mostraba desde antes, en la antigüedad, antes que el mismo Señor Jesucristo viniera. El mensaje del Evangelio no puede ser recibido, queridos, si no es por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento es un punto fundamental para poder conocer y recibir las bendiciones del Evangelio. Sin arrepentimiento no podemos de ninguna forma nosotros garantizar que hemos recibido esas gracias que Dios derrama por su buena voluntad. El Señor Jesucristo comenzó predicando en Mateo capítulo 4, verso 17, lo siguiente, dice su palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del arrepentimiento es el primer llamado para conocer y recibir el Evangelio. Fíjense, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un elemento previo al recibimiento del Evangelio, porque sin arrepentimiento no se puede recibir el Evangelio y todas las bendiciones que éste tiene. Por eso es necesario que comprendamos la importancia que tiene esa expresión arrepentimiento para nuestras vidas. Hermanos, el arrepentimiento no es algo que nosotros hicimos una vez. El arrepentimiento es algo continuo en la vida del creyente. Pero el arrepentimiento es un hito importante que manifiesta el quiebre de la voluntad, que manifiesta la humillación máxima, el reconocimiento de la condición que tú y yo tenemos delante de Dios. Es tan importante el arrepentimiento que el Señor Jesucristo comisionó a sus 12 discípulos y les dijo: les doy autoridad para que echen fuera demonios, para que sanen enfermedades, para que prediquen el Evangelio, según vemos nosotros en Marcos capítulo 6, versículo 12. Es tan importante el mensaje del Evangelio y el preámbulo del arrepentimiento que cuando el Señor resucitado se le aparece a sus discípulos y les da la gran comisión, Él les dice: es necesario que este Evangelio sea predicado, el arrepentimiento y el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Esa es la razón por la cual Él comisiona a sus discípulos a predicar el arrepentimiento y el Evangelio en todo lugar. El Evangelio y el arrepentimiento van de la mano. No es lo mismo. El arrepentimiento es la antesala para poder recibir el Evangelio. Hoy vamos a hablar de arrepentimiento y por eso es que el título de este sermón es el arrepentimiento que Dios quiere. Recordemos que producto de su desobediencia, el pueblo había comenzado una debacle general. No era tan solo la vida particular de cada uno de los habitantes de las naciones del norte que se alejaron de Dios. También los sacerdotes, aquellos que estaban encargados de enseñar la ley de Dios, también se habían desviado. Los reyes, quienes también tenían como misión y como requisito gobernar con una copia de la ley de Dios al lado, no lo estaban haciendo. Es así que vemos cómo el pecado estaba comenzando a crecer dentro de eso. Pero ahora nosotros tenemos que saber que este pueblo infiel, conocía algo de su historia. Pese a que en realidad el reclamo que Dios le hace a este pueblo que no lo conocían, ellos algo sabían de Dios. Y es que dentro de su historia, cada vez que ellos rogaban a Dios, Dios les respondía. Por ejemplo, en el tiempo de los jueces, vemos que Josué reparte la tierra y cada pueblo tenía que tomar posesión de su heredad. Pero en un momento determinado ellos se olvidaban de Dios. Estos pueblos que se suponían tenían que ser subordinados por ellos se levantaban, se rebelaban y los gobernaban, los destruían. Pero ¿qué hacían ellos? Clamaban a Dios, Dios les respondía, enviaba a un juez que les daba libertad por un cierto tiempo hasta que nuevamente el ciclo comenzaba. El pueblo se olvidaba de Dios y los pueblos enemigos comenzaban. Y así fue el tiempo de los jueces, un tiempo súper turbulento dentro de la dinámica de la nación de Israel. Nosotros vemos cómo se da eso. Pero Dios siempre respondía. El pueblo sabía de alguna forma que podía recurrir a Dios y que Él respondería. También nosotros vemos que siempre ellos que
siempre ellos recurrían a Dios y Dios les solucionaba los problemas. Cuando estuvieron en el desierto previamente, ¿cierto?, a que entraran en la tierra prometida, ellos tenían sed. ¿Qué hacía Dios? Les sacaba agua de una roca, solucionándole el problema. Vemos que ellos tenían hambre y Dios hacía descender cada mañana sin falta, salvo el día del Señor, maná del cielo. O sea, el día de reposo, maná del cielo. Vemos como ellos tenían hambre, querían comer carne y Dios responde. Le envía codornices al punto tal que éstas le llegan a salir por las narices, tanto que rebosaban a la hora de comer. Eso es lo que el pueblo sabía. No conocía a su Dios, nótese bien esto. Ellos no conocían a Dios. Sin embargo, algo sabían de Dios y sabían de su fidelidad. Y es por eso que muy frescos, porque uno pudiese pensar y leer los primeros 3 pasajes y ver que ellos tienen una verdadera y genuina actitud de arrepentimiento. Fíjense en lo que dice, como comienza diciéndolo. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Uno pudiese decir, mira, aquí el pueblo está con el deseo de volverse a Dios, qué bueno, qué alegría. Pero en realidad el deseo de su corazón no es ese. El deseo del pueblo de Israel queda expuesto en estos primeros 3 versículos a la hora de notar que ellos querían la bendición de Dios, pero ellos no querían reconocer su condición. Ellos querían que Dios les restaurara, pero ellos no querían arrepentirse y reconocer cuál era su estado. Por eso, hermanos míos, el día de hoy vamos a estar hablando de 3 cosas importantes. Vamos a estar hablando del arrepentimiento y el falso arrepentimiento, que es lo que muestra precisamente acá este pasaje. En primer lugar, nosotros vamos a ver el falso arrepentimiento que ellos tenían. Buscaba a Dios no por un reconocimiento de su pecado, sino por necesidad e interés. Eso es lo primero que nosotros vemos acá. Ellos creían que simplemente bastaba con volverse a Dios y decir, Dios, aquí estamos, por favor, ayúdanos, y Dios iba a responder su petición. Ellos lo único que querían era que Dios los sacara del problema, pero ellos no querían que Dios transformara sus corazones. Ellos anhelaban recibir bendición porque estaban viendo que por producto de su desobediencia, la maldición estaba recayendo en sus vidas. Les estaba yendo mal. Y ellos dicen, digamos, volvámonos al Señor. Por eso dicen, venid, volvámonos a Jehová. Una expresión que parece piadosa, parece que el pueblo desea volverse a su Dios, que reconoce, a la hora de decir, volvámonos al Señor, reconoce que se fue de Él. Uno podría decir, qué bueno lo que está haciendo el pueblo. Pero en realidad lo que nos muestra este pasaje es que ellos lo estaban haciendo por interés. Solamente por interés. El Salmo 78, 34 nos habla de una idea bastante similar a lo que vemos aquí en Oseas. El salmista dice esto referente al pueblo, note bien. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Este era el corazón de este pueblo rebelde. Cuando estaban a punto de morir, recordaban que Dios en oportunidades los había salvado, les había provisto, y decían, ya volvámonos a Dios para no desaparecer. Pero nunca hubo en ellos un verdadero deseo de arrepentirse y de reconocer su condición. Simplemente ellos volvían a Dios para que Dios no los destruyera. Ellos buscaban a Dios por interés. Simplemente por interés, hermanos míos. Una de las características del falso arrepentimiento que muchas personas manifiestan es eso. Quizá hay muchas personas que están esta mañana acá que creen que son salvos porque se han arrepentido. Pero muy probablemente el arrepentimiento que tuviste es muy similar al arrepentimiento que demuestra Oseas acá. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué tú te volviste a Dios? ¿Por los beneficios que esto tiene? ¿Porque vives una vida más tranquila? ¿Una vida ajena de vicios, de problemas? ¿Porque ética y moralmente el cristianismo da soluciones
de estabilidad a la familia? ¿Por eso crees en Dios? ¿Por eso sigues a Jesús? ¿O en realidad porque hay una genuina necesidad que tú estás reconociendo en tu vida? ¿Por qué razón? Nosotros, hermano mío, tenemos, de igual que la nación de Israel, siempre pensamos en nuestro propio beneficio, y eso es algo que está arraigado en el corazón egoísta del ser humano. Nunca damos puntada sin hilo, como se dice en nuestro idioma. Nunca hacemos algo sin esperar otra cosa. ¿Por qué razón estás acá? ¿Por qué razón viniste esta mañana? ¿Por qué razón sigues a Jesús? ¿Te arrepentiste genuinamente de tus pecados? ¿O simplemente ves que haciendo un análisis de sumas y restas, beneficios versus costos, es más rentable, familiarmente hablando, ética y moralmente hablando, venir a una iglesia y dártelas de santurrón? ¿O estás aquí esta mañana porque verdaderamente reconoces una necesidad? ¿Verdaderamente reconoces una condición caída en ti y que de ninguna forma tú puedes solucionar? ¿Por qué estás esta mañana aquí? ¿Por interés? ¿Porque aquí está tu grupo de amigos? ¿Porque aquí hay gente que tiene la misma afinidad que tú tienes? ¿Por qué estás aquí esta mañana? ¿Por qué oras? Analízate. Cuando tú estás enfermo, cuando alguien de tu familia, alguien cercano está enfermo, ¿cómo es tu oración? Todo el día orando, porque hay una necesidad. Pero cuando todo está bien, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Oras con la misma efervescencia que cuando hay alguna tensión, algún problema, algún sufrimiento? Y la verdad, hermanos, tenemos que ser sinceros y eso no es así. ¿Por qué? Porque de alguna forma, muchas veces pensamos que Dios es como un genio de una lámpara, que lo frotamos por medio de la oración, que le pedimos algo y Él responde y soluciona nuestros problemas. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Ellos creían que podían acudir a Dios, volverse entre comillas a Dios, y que Dios iba a responderle. Simplemente por el interés. Simplemente porque ellos sabían que Dios había hecho eso de manera previa. Hermano, nuestra vida de fe, nuestra búsqueda de Dios no debe ser por interés. Hay algunos que les enseñan por ahí que den, porque entre más den dinero a una iglesia, más Dios le va a bendecir. ¿Se da cuenta de la lógica? O sea, yo más dinero doy y Dios más me bendice económicamente hablando. O sea, es como que tú en realidad no das por un corazón alegre, como dice el apóstol Pablo, el dador alegre, sino más bien estás dando con un interés. ¿Por qué? Porque te están diciendo, te están enseñando que si tú das 10, Dios te va a dar 20. Entonces, lógico, un buen negocio. Y a los que les gustan los negocios verdaderamente es algo que es bueno, un interés de cuánto. Entonces, ¿qué? ¿Así ves tú a Dios? ¿Lo ves como alguien que simplemente te va a dar algo? ¿Que te va a mantener bien? ¿Que te va a dar salud, tranquilidad familiar? ¿Cómo ves a Dios, querido? Toda nuestra vida también, nosotros de fe debemos analizarla. ¿Por qué leemos la Escritura, hermanos? ¿Por qué hacemos eso? ¿Porque queremos saber más? ¿O porque queremos confrontarnos con la palabra de Dios y cambiar nuestro duro y pecador corazón? ¿Es por un interés intelectual o en realidad es por la necesidad de un corazón que necesita ser confrontado con sus verdades para volverse a Dios? Hermano, ¿por qué oras? ¿Porque Dios te responde? Siempre hacemos las cosas por interés. Por interés. Gracias a Dios que Él no nos fulmina por eso. Todos, sin duda, en algún momento de nuestra vida hemos hecho eso. Y no estamos muy ajenos a lo que el pueblo de Israel estaba haciendo en esa oportunidad. Hermano, nosotros como iglesia tenemos una reunión de oración. No sé si usted lo sabía. Algunos parece que no lo sabían porque no han ido nunca.
Siempre hay buenas excusas para no ir a la reunión de oración. Al principio, cuando comenzamos con la reunión de oración, en verdad, había hartos que se animaban y asistían. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, no sé qué pasa. Se ha desinflado un poco la cosa y cada vez llegan menos personas. Todavía a mi casa llegó un solo hermano fiel a la oración. Un solo hermano. Excusas pueden haber varias, ¿cierto? Pueden haber varias. Estoy cansado, es muy tarde, etcétera, etcétera. Pueden ser válidas, pueden no ser válidas, eso depende de cómo tú lo veas, analiza tu corazón, el llamado que el Señor te hace esta mañana. ¿Cierto? Nos juntamos, no llega nadie. Pero si, hermanos, yo les digo, hermanos, hagamos un asado a las 8 el día jueves en mi casa, yo sé que llegan todos. ¿Por qué? Por interés. No somos muy distintos a este pueblo, que busca a Dios por interés. Tenemos que analizar nuestro corazón, querido. Tenemos que hacer ese análisis. Tenemos que ver y buscar a Dios porque realmente reconocemos una necesidad y no por un interés. Obviamente Dios nos da y más de lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El castigo eterno en el lago de fuego y azufre. Si tú crees que mereces algo, eso es. No mereces otra cosa, ni yo tampoco. Eso es lo que merecemos. Sin embargo, bendito sea Dios, que no nos da lo que merecemos. Que todo lo que nosotros merecíamos lo cargó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero tenemos que analizar nuestra mente, ver nuestro corazón y comprobar si verdaderamente estamos actuando por interés como este pueblo o si no, o lo estamos haciendo con amor y con un reconocimiento genuino de nuestra condición. Amados, el falso arrepentimiento pretende buscar a Dios, pero lo hace por interés. Más pensando en lo que va a recibir que en lo que va a dar. Tenemos que tener cuidado con eso. Eso era lo que el pueblo estaba haciendo acá. Volvámonos a Dios, volvámonos a Dios. Pero en lo que sigue nos vamos a dar nosotros cuenta de que en rigor no había un deseo genuino de volverse a Dios. El segundo punto importante que vemos aquí es que en realidad este falso arrepentimiento del pueblo no reconocía su falta, sino más bien estaba culpando a Dios. Fíjese en el lenguaje que emplea. Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O sea, la razón por la cual este pueblo estaba llamando a volver a Dios era porque Dios lo había herido, porque Dios lo había destrozado. Solamente por eso. No había un reconocimiento de su condición. Y en verdad estaban echándole la culpa a Dios. Dios, queremos volvernos a ti porque tú nos heriste, porque tú nos destrozaste. Pero en ningún momento hay un llamado o un reconocimiento de su condición de pecado. Simplemente, Él nos arrebató. Él nos hirió. Listo. Echándole la culpa a Dios. Así es el falso arrepentimiento. Eso es el falso arrepentimiento, querido. Dios tiene la culpa, no tú. Las cosas que te pasan son porque Dios te está probando, pero no es repercusión por el pecado que tú has cometido. Así de sencillo. Así lo vemos. No, Dios me está probando. Sí, Dios prueba tu corazón. Dios hace y fortalece tu corazón por medio de las dificultades, del sufrimiento. Eso está más que claro y probado en la Escritura. Pero muchas veces las cosas que nos pasan no son porque Dios esté probándonos, sino más bien son repercusiones de nuestro pecado. ¿Por qué me toca tan difícil? Porque pecaste. Por eso, porque no te arrepentiste. Porque todo pecado tiene consecuencias. Por eso. Hay gente muy orgullosa para reconocer que lo que le está pasando es por culpa suya y no porque Dios dispuso simplemente eso. Tenemos que tener cuidado, hermanos, nosotros con eso. Aquí en ninguna parte en el pasaje vemos el dolor del pueblo de Dios por su pecado. En ninguna parte. Nunca se duelen, nunca reconocen, simplemente tiran la pelota a Dios.
Y dicen, tú nos heriste, tú nos destrozaste. Pero no hay el más mínimo dolor por su condición. Lo mismo pasa, hermanos, en la iglesia del Señor hoy en día. Lo mismo pasa. A.W. Tozer dijo esto, hermanos. Debería haber una experiencia de dolor que surge del hecho de que de vernos ante la imagen de un Dios santo, santo, santo. A menos que nosotros lleguemos a esa convicción y a ese dolor, no estoy seguro de que nuestro arrepentimiento sea verdadero y profundo. Hermanos, si no hay un dolor en nosotros por nuestros pecados, genuinamente, nadie puede tener certeza de que lo que tú has manifestado es un genuino arrepentimiento. Estamos hablando del falso arrepentimiento el día de hoy. El falso arrepentimiento es por interés. El falso arrepentimiento no reconoce su pecado, sino más bien culpa al otro. Eso es lo que hace el falso arrepentimiento. En tercer lugar, hermanos, el falso arrepentimiento tiene un mal concepto de Dios. Cree que conoce a Dios, pero en realidad no lo conoce. Si vemos las palabras que acabamos de leer, vemos que el pueblo pensaba que Dios estaba obligado con ellos. Vemos que ellos pensaban que a la hora de pedirle a Dios esto, Él instantáneamente iba a responder sus peticiones. Por eso vemos, por ejemplo, que hay una acción y reacción. Ellos dicen, si Él arrebató, nos tendrá que curar. ¿Se da cuenta? Ellos creen que Dios está a su pinta. Dios arrebató, Dios nos curará. Dios nos hirió, Él nos tendrá que vendar. Eso es lo que está saliendo de sus labios. Eso es lo que ellos creían. Tenían un falso concepto de Dios. Un Dios que tiene que perdonarles todo. Hay gente que cree que se ha arrepentido ante el Dios verdadero, pero no se ha arrepentido ante el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque un arrepentimiento involucra un cambio de actuar, un cambio de mentalidad, un cambio de acción y también un dolor por el pecado cometido. En estas personas no vemos ni lo uno ni lo otro. Hay personas que normalmente acuñan esta frase y creen en Dios de esa forma. Dicen, ¿saben una cosa? Pecar es humano, perdonar es divino. Y ven a un Dios que tiene la obligación de perdonarles. Es así como veía el pueblo a Dios. Dios nos hirió, nos tendrá que curar. Y más encima, ellos pensaban que Dios lo tenía que hacer rápido. Fíjese en lo que dice aquí, en el versículo 2. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Eso es una frase que de verdad muchas personas han tratado de encontrarle algún significado con respecto a la cruz, ¿cierto? A la muerte, a la resurrección, los 3 días, pero en realidad, según entendemos, no tiene mucho que ver con eso. Lo que se refiere más bien es como a la prontitud que ellos esperaban que Dios respondiera a su petición. Vamos a estar 2 días más, pero el tercer día Dios ya va a venir en nuestra ayuda. Ese es básicamente lo que ellos querían hacer, lo que ellos pensaban. Ellos decían, nosotros vamos a clamar a Dios y Dios nos va a responder. Fíjense lo que dice más abajo. Dice, como el alba está dispuesta a su salida. O sea, de la misma manera que la mañana está lista para aparecer, el sol está listo para asomarse, ellos creían que Dios tenía la misma solicitud para responder a sus peticiones. O sea, es un falso concepto de Dios porque ellos querían controlar a Dios. Hay mucha gente que cree ser cristiana que tiene un falso arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en realidad piensan que ellos pueden controlar a Dios. Que Dios está para lo que ellos piensen o ellos quieran. Pero eso no es así. Dios es soberano. Dios es el regente sobre toda creación. Él lo gobierna todo. Él está encima de todo, queridos. Encima de tu vida y los detalles de tu vida también. Tú no puedes pensar controlar a Dios. Ellos pensaban que conocían a Dios.
pero no lo conocían. Versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana. Uno podría decir, mire qué mensaje de esperanza más lindo de parte del pueblo. Ellos confían en que Dios va a venir. Pero ¿sabe qué? Ellos estaban usando un lenguaje pagano. ¿Se acuerdan cuáles eran los dioses que ellos estaban adorando? Baal. ¿Y quién era Baal? ¿El dios de qué? De la lluvia. Ellos están comparando al Dios creador, al Señor de todo, con el Dios de la lluvia, Baal. Ellos pensaban que conocían a Dios, más bien estaban confundiéndolo con un ídolo. Hay mucha gente que cree que sigue a Dios, pero no sigue a Dios, sigue a un ídolo. Y eso también, hermano mío, denota un falso arrepentimiento. Si tú tienes un Dios a tu pinta, un Dios que te responde cuando tú quieres, un Dios que no te pide explicaciones, sino más bien te acepta como tú eres, déjame decirte que tú no eres cristiano. Y en segundo lugar, decirte que necesitas nacer de nuevo. Porque una cosa te lleva a la otra. Si no eres cristiano, déjame decirte que necesitas nacer de nuevo. Pero necesitas cambiar tu concepción de Dios. Tu Dios no es Dios, no es un llavero como el Dios que tienes tú. Dios no anda de acuerdo a tu voluntad, a lo que tú deseas. Él es el soberano, Rey del cielo. Hay personas que tienen esta noción, al igual que el pueblo de Israel. Piensan que Dios es un súbdito de ellos, cuando en realidad esto no es así. Hay personas que creen que Dios los va a aceptar como son y que no los va a cambiar, sino que simplemente Él los perdona y los acepta como son. Hay eslogan de ciertas iglesias por ahí que es así: ven tal como eres. Está bien, es cierto, el Señor vino a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero a pecadores al arrepentimiento, o sea, hay un cambio. Entonces el mensaje debía ser, ¿sabes qué? Ven tal cual como eres, pero no vas a seguir siendo lo mismo. Porque Dios te va a transformar. Dios no te llamó porque te encontraba bien y simplemente quiere hacer unos ajustes en tu vida, no. Él quiere transformarte completamente y moldearte conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Para eso Él te llamó, no para otra cosa. Entonces necesitamos en realidad comprender bien esto. Otro eslogan de una iglesia por ahí: esta es la iglesia para los que no les gusta ir a la iglesia. Si tú has sido llamado por Dios, has sido salvado por Dios y vas a participar de una comunidad de fe, es porque Dios te va a hacer amar a esa comunidad de fe. Dios te va a transformar, querido, Dios te va a cambiar. Si a ti te gusta como eres ahora y encuentras que estás bien, mejor no venga el otro domingo. De verdad. Porque no necesitas nada. Pero si en realidad tú sabes y reconoces tu falta, reconoces que en ti hay pecado y que eso evidentemente no glorifica ni agrada a Dios, y estás aquí esta mañana con un genuino arrepentimiento, déjame decirte que tú verdaderamente has nacido de nuevo, pero debes tener cuidado. Debes tener cuidado. Porque no todas las personas que van o asisten a una iglesia son cristianos, y eso yo lo he dicho un montón de veces, queridos. Hay personas que profesan un falso arrepentimiento, que parece arrepentimiento, pero en realidad no lo es. Debemos tener mucho cuidado, analizar nuestro corazón. Cualquiera pudiese haber leído estos primeros 3 versos y aplaudirle a Israel porque por fin se estaban volviendo a Dios. Pero en realidad, analizándolos, no es lo que ellos querían. Ellos querían simplemente los beneficios. Ellos querían y tenían la percepción de Dios a su manera. Y así sí, como lamentablemente muchas personas lo viven y experimentan su relación con Dios el día de hoy. Querido, ese es el llamado que Dios está haciendo esta mañana. El genuino y verdadero arrepentimiento te va a llevar no a buscar la utilidad, no a buscar el beneficio, sino
Te lleva a buscar a Dios por necesidad. En segundo lugar, el genuino arrepentimiento te va a llevar a ti a reconocer tu condición y no a culpar al resto por las cosas que te pasan. Y en tercer lugar, el arrepentimiento genuino te va a llevar a conocer verdaderamente a Dios y no tener una imagen bizarra o alterada de Él. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo, queridos. No ser como este pueblo que por apariencia parecía que estaba buscando a Dios cuando de verdad, de corazón, no lo estaba haciendo. Analicemos nuestro corazón. Y si estamos al debe, yo te quiero invitar que recurras a esa cruz que todavía está dispuesta, disponible para que te vuelvas a Él. Analiza cómo estás viviendo tu cristianismo, para que verdaderamente veas si es que eres cristiano o no eres cristiano, para que verdaderamente veas si necesitas de esa gracia o si ya la tienes. Esto es de vida o muerte, queridos. Esto no es algo que lo puedes ver la otra semana. No es algo que puedes pelotear para el otro mes. Esto es algo urgente. Tú no tienes comprada tu vida. Tú no sabes qué va a pasar contigo esta noche. Tú no sabes cuándo el Señor va a volver. Tú no sabes nada. Lo único que debes saber es que eres un pecador que necesita de la gracia de Dios y que no debes confundirte con un falso arrepentimiento, sino que verdaderamente entregarte para que el Señor despierte los ojos de tu corazón, despierte tu espíritu, te regenere, puedas oír su palabra y verdaderamente puedas arrepentirte de corazón. El corazón contrito y humillado, yo no lo rechazo, dice el Señor. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento que manifiesta David en Isaías capítulo 51, donde dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Ten piedad de mí, Dios. Ten misericordia conforme a tu compasión. Ese debe ser el anhelo de nosotros, queridos. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a llevar y nos va a cambiar, nos va a transformar perfecto, pero esos son los beneficios de Él. Pero yo te quiero invitar a que vayamos al punto inicial de tu fe. Si genuinamente tienes fe en Cristo o no tienes fe en Cristo. Si verdaderamente te has arrepentido o no te has arrepentido. Si has conocido y recibido esta gracia o si no la has conocido y recibido. Hoy es el día, querido. Hoy es el día. No esperes más. No esperes más. Que el Señor nos ayude, querido, a analizar nuestro corazón y a ponernos a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesús. Oremos al Padre.